La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Con la experiencia que tiene el doctor Javier Zúñiga, él es analista y consultor en temas económicos, gerente general de asesoría y negocios financieros Asfinsa. Qué gusto saludarlo, don Javier. Tenga usted buen día, muy amable. No, todo lo contrario, José, es un honor y un placer siempre estar contigo. Usted acaba de presentar la evolución y la perspectiva de la economía latinoamericana en el mes de febrero, ¿no? Y le pone siempre, como es habitual, bastante énfasis en la economía del Perú. En el primer lugar, usted señala que existe una incertidumbre macroeconómica internacional que de una u otra manera continúa afectando el nivel de crecimiento mundial. ¿Cómo esto afecta a la región latinoamericana y si esto nos afecta? Bueno, continúan dos conflictos que pareciera que pudieran terminar y que generan una gran incertidumbre macroeconómica internacional. Y me refiero primero al de Ucrania con Rusia, con una intervención directa de los Estados Unidos, luego el conflicto de Israel con la Franja de Gaza, ¿no? Que también da la impresión que pudiera culminar, pero son conflictos que generan una incertidumbre macroeconómica internacional, afectan a la economía mundial. Según los analistas del Fondo Monetario Internacional, se crecería prácticamente lo mismo que el año pasado, un 3.3% en la economía mundial, y en la economía latinoamericana sí siempre un piquito a favor, ¿no? Porque continuamos no exportando materia prima y eso determina insumos para la elaboración, lamentablemente, de productos bélicos. Don Javier, y en esta incertidumbre macroeconómica mundial internacional, también se puede tomar en consideración las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump y de qué manera esto afecta a la región latinoamericana, si es que la afecta. Evidentemente, las medidas de Donald Trump vinculadas al tema de los aranceles afectarían, lógicamente, en primera instancia a México y Canadá, ¿no? Y si es que los aranceles, porque tenemos un TLC, en el caso de la economía peruana, no fueran afectados, lógicamente los productos peruanos podrían entrar a los Estados Unidos con precios menores y eso determinaría una gran oportunidad, sobre todo para la agroindustria del Perú. Lógicamente también el tema de la reducción de los impuestos, de las tasas fiscales, para atraer a las grandes empresas a los Estados Unidos, determinaría de que los capitales se dirigirían a los Estados Unidos y determinarían que el dólar se haga más fuerte, ¿no? Eso conllevaría que las principales monedas del mundo se depreciarían con respecto al dólar, cosa que no ha ocurrido con la economía peruana, en la cual el dólar, en lugar de depreciarse y crecer hacia niveles de 3.75, 76, ha bajado hasta niveles de 3.65 como lo encontramos actualmente. Ahora, ¿cuál es la fortaleza que tenemos para enfrentar esta incertidumbre macroeconómica mundial, don Javier? ¿Tenemos fortalezas como país? Evidentemente tenemos un nivel de reservas muy elevado, cerca de 80.000 millones de dólares, que lo administra el Banco Central de Reserva, ¿no? Tenemos un nivel de exportaciones de alrededor de 79.000 millones de dólares del año pasado, y eso determina lógicamente que existan las fortalezas suficientes para poder enfrentar a cualquier inconveniente internacional, ¿no? La moneda peruana se ha robustecido frente a las otras monedas del mundo que se han debilitado y ha llevado a que nuestra moneda se haya apreciado con respecto al dólar cuando ha ocurrido todo lo contrario en el mundo en general por la decisión fiscal de reducir impuestos y que las empresas estadounidenses regresen a los Estados Unidos con tasas menores del 25 al 15% y adicionalmente ofreciendo mayores
cantidades de fuentes de trabajo. Estamos dialogando con el doctor Javier Zúñiga, él es analista y consultor económico, gerente general de asesoría de negocios financieros Asfinsa. Vamos al caso propiamente de nuestro país, ¿no? ¿Cómo ve hasta el momento usted el desempeño del ministro de Economía y Finanzas, José Salardi? ¿Le está dando mayor impulso a la economía? ¿Cree usted que posibilita mayor inversión privada y a la par inversión extranjera? El ministro Salardi realmente me ha impresionado, porque él provenía de ser director ejecutivo de la agencia Proinversión, y eso ha determinado que rápidamente impulsara los mecanismos, ¿no?, que ha utilizado en los últimos años Proinversión, y me refiero a las APP, asociaciones públicas privadas en impuestos y asociaciones públicas privadas en activos. Eso ha determinado de que exista mucho interés por la cual el sector privado pueda realizar inversiones en infraestructura que no lo podría hacer el gobierno, ¿no? Inversiones de todo tipo, de toda clase, y en la segunda instancia de compra de activos que tiene, ¿no?, el Estado peruano para ser utilizados. Esa es la primera instancia del ministro Salardi, ¿no?, ocuparse en el tema de la inversión privada, ¿no?, local. El segundo tema que tiene que preocuparse es salir al exterior con roadshow para mostrar los grandes proyectos del sector minero y energético que tiene el país, que cualquiera de ellos pues tiene una inversión de por encima de 10.000 millones de dólares. Ahora, el ministro ha proyectado para este año, y naturalmente tomando en consideración algunos proyectos que pueden hacerse realidad, fundamentalmente en el sector minero, que podríamos alcanzar un crecimiento por encima del 4%, que está por encima de lo trazado por el propio Banco Central de Reserva, por observadores económicos, analistas económicos, que proyectan un crecimiento no mayor del 3% para el 2025. ¿Podemos alcanzar un 4%? ¿Podemos tener esta cifra optimista, don Javier? Yo pienso que sí. Yo creo que es un país que podría crecer siempre entre 5 y 6,5%, pero la variable inversión tiene que trabajarse de manera asidua. El ministro lo está haciendo en la inversión privada local. Le falta en la inversión extranjera directa. Yo creo que él perfectamente, con el conocimiento que tiene de venir de Proinversión, puede no realizar una actividad súper importante en la inversión, y eso va a conllevar a que pudiéramos trasladarnos a niveles por encima del 4%. Es la variable inversión, creo que aquella variable que no se le ha dado ninguna importancia, y desde el 2012, que fueron las cifras más altas de la variable inversión, no se le ha dado la debida importancia, y por fin llega un ministro que me da la sensación que le va a dar a la variable inversión la debida importancia, y podríamos crecer por encima del 4%. ¿Y esto cree usted que puede marcar una diferencia con lo que los gobiernos, el gobierno actual y los gobiernos anteriores hasta el momento han venido impulsando, poniéndole mayor énfasis a la inversión pública y dejando relegada un poco lo que usted señala, la variable de la inversión extranjera? Yo pienso de que el gobierno, el ejecutivo, conjuntamente con el legislativo, deberían de establecer una norma parecida a la que estableció en 1992, ¿no?, Fujimori, ¿no?, en la cual se dio mucha flexibilidad a la inversión extranjera directa. Y esa fue la razón por la que vino mucha inversión extranjera directa. Con disposiciones legales en donde se retiren las desregulaciones administrativas, lógicamente se podría volver a aquella instancia en donde captaríamos mayor cantidad de inversión. Solamente para una inversión extranjera directa, dicen, no, los inversionistas, que se demoran entre 4 y 5 años. Y para una inversión de asociación pública-privada
dicen que se demoran entre 6 meses a 1 año y medio. Eso es demasiado. Yo creo que la única manera de poder captar mayor inversión local o extranjera tiene que flexibilizarse la regulación. Ahora, ¿cómo mirar el escenario económico en el país sin perder de vista? No le pido una opinión política, sino una opinión técnica, sin perder de vista que este es un año electoral, don Javier. Siempre en estos años, o la historia económica de nuestro país nos grafica que en estos años se presenta mucho intento populista. Hay mucha presión de parte de los propios actores políticos. ¿Cómo esto puede influenciar en la economía, sobre todo desde el Congreso de la República? Evidentemente que le pega, le toca, le afecta a la economía peruana las decisiones políticas desde el Congreso, pero si se trabajara desde el Ministerio de Economía en una desregulación profunda de la inversión extranjera directa, yo creería que podríamos volver a aquellos momentos felices en donde la economía corría por un lado y la política corría por otro. Entonces, de esa manera, el inversionista extranjero, sin importarle lo que suceda políticamente, apuesta por el Perú porque es un país que tiene cualquier cantidad de recursos naturales. El año pasado hemos tenido un año excelente en lo que se refiere a agroexportaciones, que en realidad hemos recuperado el espacio que se perdió post pandemia y toda esta inestabilidad política que hemos vivido. La agroexportación, el sector agroexportador puede seguir mejorando también con un término que usted utiliza bastante, ¿no? Darle las condiciones, el marco legal adecuado. Yo estoy seguro que sí. Yo recuerdo mucho que en el año 2000 se exportaban 600 millones de dólares y el año pasado se ha roto la barrera de los 12.000 millones de dólares. Yo soy de los que creo que la agroexportación, el único límite que tiene es el cielo, ¿no? Y que el Perú puede exportar cualquier cantidad de productos, ¿no? Hacia el mercado internacional. El hecho que hayamos crecido tanto, sobre todo hacia la China, fue fundamentalmente por la guerra comercial que hubo con China y los Estados Unidos en el primer periodo del presidente Trump. No, si la guerra continúa, lógicamente los productos peruanos llegarán a la China con precios mucho menores que los productos estadounidenses. Y de esa manera volvemos a pensar que las medidas de Trump para el Perú se convierten en medidas que son oportunidades de inversión. El sector agroindustrial yo creo que no tiene límites. Ahora, ¿cómo salimos de otro factor, don Javier? El tema de la informalidad, ¿no? Y cuando le menciono la palabra informalidad, naturalmente no solamente me refiero al empleo, sino también a dinero que ingresa, ¿no?, de negocios ilícitos, de actividades ilícitas. ¿Cómo romper esa barrera? ¿De qué manera podemos ir ordenando nuestra economía y sobre todo dándole confianza ya no solamente al inversionista, sino al país como tal? La informalidad está caminando en cifras oficiales en alrededor del 74.4%, cuando América Latina en general está alrededor de 44%. Es decir, que el Perú está 30 puntos por encima del promedio de América Latina. El tema de la informalidad es un tema que tiene que trabajarse de manera lenta pero segura. Yo soy informal y quiero pasar al sector formal, pero ¿qué cosa es lo que puedo recibir? En el caso de Chile, no hay un ejemplo muy claro que si uno presenta un proyecto le dan financiamiento y si el proyecto sigue adelante y no tiene ningún inconveniente, usted no paga por el dinero que le han adelantado. En el caso de Colombia tienen temas fiscales mucho más reducidos. Hay que invitar al sector informal para que se convierta en formal. Yo creo que la fórmula para que pueda reducirse la masa impositiva de los formales es que crezcan lógicamente los formales, pero esa invitación es un tema que es lento.
En el tema del lavado de activos, hay formalizaciones que puedan hacerse, pero si es lavado de activos de drogas, yo creo que no tiene ninguna solución, ¿no? El tema de la minería artesanal e informal creo que se podría convertir más adelante en una minería formal, siempre y cuando cumplen con todos los aspectos reglamentarios mínimos, pero es un tema de largo aliento, es invitarlos a ser formales. Yo cuando doy clases en la universidad, sobre todo elaboración de proyectos, yo observo que si es que un proyecto va a pagar CTS, va a pagar seguro social, va a pagar impuestos, va a pagar arbitrio, va a pagar predial, va a pagar la licencia, va a pagar todo lo que le pide el certificado de defensa civil, la verdad que el proyecto no sale adelante. Por lo tanto, no siempre conviene en un inicio ser informal y más adelante ser formal, pero siempre y cuando hay alternativas. En Colombia hay 2, 3, 4 años en donde uno no paga pues seguro social, CTS, gratificaciones y vacaciones, porque todos son una familia y de esa manera la empresa puede salir adelante. Pero tenemos que buscar regulaciones flexibles y el SUNAT no puede presionar a un informal cerrándole el negocio. Lo único que hace es que ese informal nunca se convierta en formal. Finalmente, don Javier, hace unos días el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, anunciaba que a medio año, en el segundo semestre, se podría estar dando inicio a las operaciones de Tía María, la construcción del proyecto Tía María, ¿no? Y esto, de una otra manera, ¿qué efecto puede tener en un sector tan clave como es la minería formal, la gran minería en nuestro país? Bueno, son inversiones que pasan de los 10.000, 15.000 millones de dólares y lógicamente tiene un efecto directo, ¿no? Un efecto directo sobre el departamento de Arequipa, pero lógicamente allí hay que entrar en una etapa de convencimiento a toda la vecindad. Yo soy un amante de la inversión extranjera directa, pero yo creo que quien viene a trabajar al Perú no puede botar a patadas al vecino. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es, ¿no?, una ciudad para todo el vecindario, darle trabajo a todo el vecindario, pero no puede botarlo a patadas porque la superficie baja le corresponde al Estado. No, el vecino ha vivido allí durante múltiples generaciones y no se lo puede botar a patadas. Imagínense usted, está viviendo en el distrito de Miraflores y le ponen a usted una discoteca y la discoteca le dice que usted debe salir de su departamento o de su propiedad. Eso no puede ocurrir. Lo que tiene que ocurrir es, no cualquier negocio que se coloque tiene que estar dentro de los criterios ambientales, de ruido, razonables para poder vivir y poder tener una relación permanente. Si esa ciudad o ese espacio de Tía María requiere un estadio, requiere un hospital, hay que hacerlo, requiere colegios, hay que hacerlo. Estamos hablando de inversiones por encima de 15.000 millones de dólares. Por lo tanto, el vecindario tiene que recibir, ¿no?, todas las conveniencias necesarias para poder trabajar en el proyecto minero. Y en estos proyectos es imprescindible el acompañamiento del Estado para que se cristalice el proyecto como tal, la inversión privada, el acompañamiento del Estado con las obligaciones que tiene el Estado. Yo creo que sí, pero el Estado en los últimos años, a raíz de la corrupción, se ha encargado de ponerle 255.000 regulaciones y lo que hace es que el inversionista extranjero directo salga corriendo. Lo que tiene que hacer el Estado peruano es reducir las regulaciones como suceden en Chile, suceden en Canadá, suceden en África, o en Bolivia, para que de esa manera el inversionista extranjero no venga a trabajar al Perú
pero yo creo que lo más importante y lo más trascendente es que se lleve bien con su vecindad. Si se lleva mal con su vecindad, pues de ninguna manera va a salir adelante. Y eso es algo que tiene que hacer lógicamente el inversionista. No, un ejemplo flexible o medio tonto es hacer un estadio, pero si la ciudadanía lo quiere, lo debería de hacer para tener tranquila a la vecindad. Lo más importante, yo creo, que de un proyecto de esa envergadura es mantener bien a la vecindad. Muy bien, don Javier. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte. Que tenga buen día. No, igualmente, José, ha sido un placer y te envío un fuerte abrazo. Saludos. Conversamos con el doctor Javier Zúñiga, analista y consultor económico, mirando la perspectiva económica en nuestro país en el presente 2025. Hemos presentado La Semana en RCR.